Muy buenos días, preciosos hermanos. En esta mañana les saludamos a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Soy Jorge Escabarros y Chacón y para mí es un privilegio poder dirigirme a cada uno de ustedes en esta mañana. Permítanme, por favor, orar. Bondadoso Padre Celestial, te doy las gracias por darnos el grande privilegio, una vez más, de poder conectarnos, Señor, con tu pueblo a través de esta transmisión. Te ruego, Señor, que tú me ayudes en esta mañana, como lo has venido haciendo todos estos días. Señor, por favor, jamás permitas que cambie el propósito de estas transmisiones. Y el propósito, Señor, es llevar refresco para cada uno de los santos. Por favor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, yo te pido, te ruego y te imploro que me ayudes. Bendice, por favor, tu palabra. Bendice, Señor, todo lo que se diga. Y no permitas, Señor, que nos salgamos del cauce de tu bendita palabra, porque te lo pido, Señor, reconociendo lo inútil que soy, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo les bendiga una vez más, amados hermanos. Estamos, por la gracia del Señor, transmitiendo ahora desde el seno de nuestro hogar, el lugar más hermoso para mí que hay sobre esta tierra. Primeramente quiero decirles que es un grande privilegio para mí poder dirigirme a ustedes, dirigirme a los hijos del Señor. Para mí esta es una experiencia nueva. Es una oportunidad que el Señor me da de poder redimir el tiempo y de poder también de darle significado a nuestro llamamiento. Creo firmemente que Dios nos llamó a todos. Todos nosotros tenemos un llamamiento y tenemos la tarea pendiente de rendir ese llamamiento a Dios y colocarlo para beneficio y para servicio de su pueblo. Estos 2 o 3 últimos meses, todo ha cambiado para mí. La manera de mirar las cosas, la manera de vivir, todo ha cambiado. Y este cambio se ha dado porque Dios ha permitido que una plaga azote al mundo. Ustedes ya saben de qué estoy hablando, del coronavirus. A través de esta plaga, el mundo ha sufrido muchos cambios, pero no solo el mundo, sino también nosotros, como hombres y mujeres de Dios, hemos sufrido un cambio para bien. Todos los cambios que el ser humano debe experimentar deben ser solo cambios para su bien, creyendo firmemente que Dios tiene todo bajo su control. Entonces yo remito mis gratitudes a quien corresponde, primeramente a nuestro Señor Jesucristo y después a ustedes, amados hermanos, amadas hermanas. Quiero, antes de continuar con esta exposición, hacer referencia a lo siguiente: que todo en nuestra vida tiene un propósito, tiene un motivo, tiene un objetivo. ¿Cuál es el propósito de estas pláticas ahora desde mi hogar? El propósito son, como dije al comienzo, redimir el tiempo. Este propósito para mí es doble, porque me permite redimir el tiempo, ya que me siento en falta.
siento que no he predicado lo suficiente, que no predico lo suficiente, que no me estoy rindiendo lo suficiente, que no me estoy sometiendo a Él lo suficiente. Y el poder dirigirme a ustedes, aprovechar las bondades de la tecnología, me dan a mí la oportunidad de cumplir un doble propósito. El primero, de poder llevar a los hijos del Señor un refresco, un pequeño refrigerio. Y el segundo es de redimir el tiempo, aprovechar el tiempo al máximo. Lo que más nos falta ahora es el tiempo. No es el propósito de este espacio apartar la mirada del creyente del objetivo principal, que es Jesucristo. No es el propósito de este espacio a que el creyente aparte la mirada de su iglesia o que se acostumbre a los servicios en redes. No, ese no es el objetivo. Y si hubiera un objetivo, es que se enamoren los unos de los otros, que se comprometan más con la congregación, más entre hermanos, más con su pastor y más con el ministerio. Ese es nuestro propósito. Soy consciente que a mucha gente vamos a llegar por la gracia del Señor. Y sé que posible nunca conozca a los que puedan llegar estos sermones. Entonces no tenemos ningún interés personal, aunque sí tenemos el interés de poder brindarle al pueblo del Señor un espacio, porque el aire está lleno de tanto, hay tantas, pero tantas cosas, hay una infinita variedad de programas y creemos firmemente que podemos usar este espacio o sumarnos al esfuerzo titánico que hacen muchos hombres de Dios por difundir la palabra a través de este medio. En esta mañana, como es natural y como debe de ser, voy a leer la escritura junto con ustedes. Y la escritura que en esta mañana voy a leer es Gálatas 6:9. Gálatas es una carta que escribió el apóstol Pablo en su cautiverio. Amén, hermanos preciosos. La palabra del Señor es y debe de ser para nosotros nuestro fundamento. Debe de ser para nosotros nuestro absoluto, nuestra ancla. Nada que se diga debe de contravenir lo que está escrito aquí. Si esto pudiera ser una revelación para el creyente, si pudiera ser una revelación para nuestros hijos, si pudiera ser una revelación para nosotros mismos, jamás experimentaríamos el mover de nuestra posición. El apóstol Pablo escribe en la carta a los Gálatas, específicamente en el capítulo 6, versículo 9, y él dice: no nos cansemos pues de hacer bien, que a su tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado. Que el Señor Jesucristo bendiga su bendita palabra. El día de ayer, por la gracia del Señor, tuve el privilegio, la oportunidad de predicar en línea para la iglesia San Felipe de Jesús, que es pastoreada por nuestro precioso hermano Gerardo Munive. A él en esta mañana los saludo. A través de este sermón yo pude sacar a la luz o hacer notar un pensamiento, y el pensamiento fue daño colateral.
se habló de que el daño colateral, en palabras sencillas y simples, es daño que viene a consecuencia de. El mundo entero está sufriendo hoy una pandemia. Todos sabemos lo que es esto. Una pandemia es una epidemia que traspasa las fronteras. Cuando una enfermedad no pasa sus fronteras, se conoce como epidemia. Pero cuando esta enfermedad, esta infección, este virus traspasa las fronteras, entonces esto se conoce como una pandemia. Entonces la pandemia que está azotando al mundo entero es el coronavirus. Y esta pandemia ha paralizado todo. Esta pandemia ha sorprendido al mundo entero y yo hago un mea culpa. También nos ha sorprendido a nosotros porque estamos tan comprometidos con traer la palabra del Señor y hablar cosas grandes, posibles y misteriosas, que esto se nos pasó por alto, no lo hemos advertido, no lo hemos notado, no lo hemos visto llegar, pero ya está aquí, y al estar aquí ha cambiado el ritmo de vida del mundo entero. Cuando esta pandemia cese, cuando pase, cuando se encuentre la vacuna, cuando el ser humano aprenda a vivir con ella, el mundo entero sufrirá un daño colateral. Sufrirá las terribles consecuencias de esta emergencia sanitaria y estas serán consecuencias financieras desastrosas. Muchos países del mundo van a experimentar hiperinflación, van a experimentar crisis política, muchas empresas grandes se van a venir abajo y otras se harán más grandes porque alguien siempre se hace rico en momento de crisis. Entonces el mundo se va a ver afectado. El mundo no será el mismo. Será un mundo de precauciones, distanciamiento social, posible sea un mundo que cuide más su entorno. Posible esta pandemia ha llevado al hombre a pensar en cómo estamos depredando nuestro hábitat. Van a cambiar muchas cosas. Al hablar esto y al notar que durante 3 meses el mundo entero se ha afectado, al saber que nosotros estamos siempre direccionados a mirar el lado espiritual de todas las cosas. Detrás de todo siempre hay un lado espiritual. Nuestro amado hermano Branham nos enseñó que cualquier acontecimiento natural está siempre ligado a un acontecimiento espiritual. Entonces, como un pequeño hombre de Dios, yo en mi enfoque debo de mirar siempre lo espiritual. El mundo entero se ha sacudido por un virus, por una enfermedad, pero ¿cuál será su connotación espiritual? ¿Qué pandemia espiritual va a atacar a la iglesia? Si no estamos viendo eso, si no estamos notando esto, entonces no vamos a hacer nuestro trabajo. Nosotros tenemos un trabajo, una responsabilidad. Si bien es cierto, es pararnos detrás de un púlpito, de un atril, sentarnos como ahora yo, para poder expandir el conocimiento de la palabra, pero ese no es todo el trabajo. Nuestro trabajo va más allá de estar parado
o sentado detrás de un púlpito. Nuestro trabajo es velar. Nuestro trabajo es mirar lo que la gente no ve y después advertirles a través de la enseñanza, de la plática, de la predicación, lo que se está aproximando, para que ellos tengan la oportunidad de poder prepararse. Entonces, esta emergencia que ha obligado a nuestras autoridades a suprimir nuestras libertades ha impactado la vida de la gente, pero no solo la vida de la gente, sino que la iglesia misma se ha visto impactada. Naturalmente, cuando estoy hablando de la iglesia, hablo de ella como un cuerpo universal, como un cuerpo místico, como una persona que nació en el día de Pentecostés, como una persona que está formada o compuesta por hombres y mujeres que han sido renacidos de agua, sangre y espíritu. La iglesia o el cuerpo místico del Señor Jesucristo está constituida, formada o compuesta por hombres y mujeres que han nacido de nuevo, por hombres y mujeres que han experimentado el renacimiento a través del agua, a través de la sangre y a través del Espíritu. Naturalmente, cuando el apóstol Pablo nos habla, o Juan, acerca de estos tres elementos, nos está hablando del nuevo nacimiento. Amén, hermanos. El apóstol aquí nos está hablando acerca de los tres elementos del nuevo nacimiento. Nadie que no haya pasado por agua, sangre y espíritu será miembro del cuerpo de Cristo. En esto tenemos que ser muy claros. Para nacer tenemos que pasar por agua, por sangre y por espíritu. Estos son los tres elementos del nuevo nacimiento. Entonces, cuando hablamos de la iglesia, hablamos de la iglesia como un cuerpo universal, como un cuerpo místico que nació en el día de Pentecostés y que hoy, 2020, ya debe de ser una mujer madura. Cuando hablamos de la iglesia, hablamos también de las asambleas locales. Hablamos de la reunión de los santos. Estamos hablando de las congregaciones. Estamos hablando de los tabernáculos. Entonces, ellos también se han visto afectados. Estos cambios han afectado a la Iglesia Universal, pero también afectan a las asambleas locales, a las congregaciones, grandes o pequeñas, a los tabernáculos, a las iglesias, como lo llamemos. Ellos también se han visto afectados. En el mundo religioso denominacional, estos efectos son casi catastróficos, porque en el mundo religioso denominacional, iglesia es sinónimo de lucro. Son grandes compañías que se dedican al acopio de dinero. Son grandes compañías que miran al creyente como la posibilidad de enriquecerse. Son grandes compañías que por años se han dedicado a saquear las arcas del creyente para enriquecer las suyas. De tres cosas se debe de cuidar el hombre de Dios: fama, dinero y mujer. Tres cosas necesita el hombre de Dios: fama, dinero y mujer. Esas son las tres cosas que necesita un hombre de Dios. Necesita fama. Ahora, hay buena fama y hay mala fama. La Biblia dice que la fama de Jesús crecía.
La buena fama es como el buen perfume, que nos conozcan por la buena fama, que no nos vayan a conocer por la mala fama. No te juntes con este hermano porque tiene la fama de ser chismoso. No te juntes con este ministro porque tiene la fama de ser pendenciero. Tiene la fama de ser coqueto. Tiene la fama de beber. Esa es mala fama. Pero Jesús tenía buena fama. Amén, hermanos preciosos. Entonces, estos cambios han afectado a la Iglesia Universal, pero también afectan a las asambleas locales, a las congregaciones grandes o pequeñas. También estos cambios han afectado a la Iglesia como una persona. Yo, usted, somos una iglesia, y el apóstol Pablo nos lo recuerda en la carta a los Corintios, en la segunda carta. Dice, si este tabernáculo se deshiciere, tenemos otro tabernáculo de parte de Dios. Y yo soy una iglesia, usted es una iglesia, soy un tabernáculo, somos un tabernáculo. Entonces, estos cambios han golpeado a la iglesia en sus tres niveles: como un cuerpo universal, como una asamblea local de creyentes y como una persona. Aprendí de niño que tenemos tres hogares. Mi primer hogar es donde vivo. Este es mi hogar. El segundo hogar que tengo es mi cuerpo. Esta es mi casa. El tercer hogar es nuestra congregación, la iglesia donde congregamos. Hay tres iglesias: la iglesia universal del cuerpo de Cristo, la asamblea local y la persona como una iglesia. Estas tres iglesias se han visto afectadas por esta emergencia sanitaria que ha llevado al mundo a cambiar. Y han sido cambios muy drásticos. Nosotros mismos, tres ministros de la iglesia local, la Sangre de Cristo, sufrimos, o si pudiera decir otra palabra, experimentamos los cambios que se dieron a través de esta pandemia, y por gracia del Señor fuimos impedidos de regresar a nuestro país. Todos sabemos que era para servir al pueblo del Señor y servir al ministerio local que nos cuidó, nos cobijó, nos alimentó y nos lideró. Entonces, la iglesia ha sufrido cambios en sus tres niveles. La iglesia se ha visto afectada en sus operaciones. La iglesia ha sufrido la cancelación de sus servicios. Con esto está impedida de realizar labores misioneras. Se ha visto impedida de visitar a los enfermos. Se ha visto impedida de orar por ellos. Se ve impedida de echar fuera a los demonios a través de la imposición de manos. Se ha visto impedida de proveer consultas personales, porque nosotros nos debemos a Dios, pero nos debemos también a la iglesia del Señor Jesucristo, porque somos servidores de ella. La iglesia ha sufrido la cancelación de servicios especiales. Nosotros, la primera semana de abril, teníamos en mente, era nuestro plan, celebrar nuestros servicios especiales por nuestro 10º aniversario, pero tuvimos que cancelarlo por obvias razones. Así como nosotros
muchas iglesias han tenido que cancelar sus fiestas, cancelar sus campañas, cancelar sus convenciones, cancelar sus servicios especiales, cancelar sus evangelismos. Amén, hermanos. Las iglesias locales han visto la paralización de sus actividades. Hemos tenido que cancelar nuestros servicios habituales, nuestros servicios de oración. Hemos tenido que cancelar nuestros servicios de predicación, nuestros servicios juveniles, nuestra escuela dominical, nuestros servicios de resurrección. Estos son algunos daños colaterales que ha traído esta emergencia sanitaria, que ha obligado al mundo a realizar algunos cambios. La iglesia se ve privada de poder invitar al feligrés a venir a sus instalaciones. La iglesia es un lugar público para servir al público. Creo firmemente que toda iglesia es un hospital para su comunidad. En la mañana estaba mirando el noticiero y veía allí cómo es que el periodismo se queja de que los hospitales en nuestro Perú no se den abasto. Qué hermoso sería que nosotros, como una iglesia, como un hospital, no nos demos abasto. Nosotros, como una congregación local, como una asamblea local, somos un hospital. Y un hospital es para atender a los enfermos que vengan a ella. Tenemos que tener los elementos de primera necesidad. Tenemos que tener una sección de emergencia. Tenemos que tener médicos y enfermeros listos para atender cualquier necesidad. Una asamblea local que no entienda que su labor es atender, servir a la comunidad, no ha entendido todavía quién es. Uno de mis sueños, tengo tantos sueños. Una vez encontré un letrero que decía: deja de soñar, despierta. Claro, el que está soñando no está despierto, porque solo se sueña cuando está dormido. Uno de los sueños que yo tengo, o lo que yo quisiera ver un día, son iglesias abiertas durante el día, dándole la posibilidad al caminante, al creyente, que encuentre un lugar donde entregar sus plegarias, donde encontrar consejo, sean nuestros miembros o no lo sean. Pero no estoy en esta mañana para hablar de mis sueños. Estoy luchando contra el tiempo y voy a entrar a donde el Señor me ha inspirado en esta mañana. Entonces, las iglesias locales, las asambleas locales se han visto perjudicadas por esta paralización. Y el perjuicio es no poder cumplir nuestra misión, o la misión que el Señor nos encomendó, de predicar la palabra a toda criatura, de orar por los enfermos, de echar fuera demonios en su nombre. Amén, hermanos. Esta no es una persecución religiosa, porque miré a través de las redes intensos debates, diciendo, por ejemplo, que la marca de la bestia está detrás. No, hermanos, esto no es la marca de la bestia, esta es una emergencia sanitaria. Aquí en nuestro país tenemos libertad de credo, tenemos la libertad de predicar lo que creemos. Aquí no se nos impide, a menos que lo prediquemos con violencia, haciendo daño a los demás.
Si no hubiera esta emergencia sanitaria, yo podría pararme en cualquier plaza y hablar a viva voz lo que creo, porque la Constitución nos ampara. La paralización que está sufriendo la gente y la paralización que está sufriendo la iglesia es por una emergencia sanitaria, y para conservar la distancia, valga la redundancia, sanitaria que se nos pide para detener el avance de este virus. Entonces la iglesia, como un cuerpo místico, se ha visto perjudicada. La iglesia, como una asamblea local, también. Pero la iglesia, como una persona, como un individuo, también está sufriendo las consecuencias o los estragos de esta emergencia sanitaria. Por ejemplo, el creyente se ha visto privado de ir a la iglesia. Como padres, estamos privados de llevar a nuestros hijos a la congregación. Estamos privados de asistir al servicio de oración. Estamos privados de asistir al servicio de la predicación. Estamos privados hace más de 2 meses de disfrutar la escuela dominical. Estamos privados ya más de 2 meses de asistir al servicio de resurrección. Y lo más saltante es que estamos privados de realizar evangelismo. Pero creo que lo que puede perjudicar más es que nos estamos privando del compañerismo. Si bien es cierto, el lado bueno de todo esto es que la gente de alguna manera está recuperando esa institución que se estaba viniendo abajo, que es la familia. De alguna manera el padre de familia, la madre de familia se han visto forzados a estar con sus hijos todos los días sin salir de casa. Gracias a Dios el Señor no me permitió estar en encerramiento, ni a mis compañeros ni a mí. Él nos detuvo. Porque lo peor que le puede pasar a un hombre de Dios es el enclaustramiento. El enclaustramiento para un hombre de Dios es como que le mutilen los brazos o las piernas o le tapen la boca. Es lo peor que le puede pasar. Nerón quiso castigar al apóstol Pablo privándolo de predicar públicamente y lo metió a un departamento, creyendo que con eso él detendría el avance del evangelio que Pablo estaba predicando. Y al comienzo yo creo que Pablo se deprimió. Al comienzo creo que se entristeció y experimentó depresión, porque lo que él más anhelaba era predicar. Él predicaba hasta dormido, hasta que descubrió que tenía acceso a la tinta, tenía acceso, no sé si decir al papel, porque no había papel todavía, y empezó a escribir las cartas. Entonces encontró otra manera de llevar las buenas nuevas del evangelio. Entonces Dios no nos permitió a nosotros vacacionar ni descansar. Nos permitió por 64 días, gracias al Señor, de estar predicando a tiempo y fuera de tiempo, y estamos muy agradecidos una vez más a nuestros hermanos que nos cobijaron, el hermano Anaya, el hermano Baudelio Cortés, nuestro hermano Frumencio Martínez, nuestro precioso hermano Refugio, nuestro amado hermano Víctor Reyes Franco, nuestro precioso hermano Gerardo Munive, quien nos llevó a muchos lugares y con esto le dio razón a nuestro peregrinaje por el país hermano de México. Dicho esto, continúo con lo que estamos hablando. Entonces la iglesia se ha visto perjudicada en sus 3 niveles, como un cuerpo místico, como una asamblea local, pero también como una persona, porque yo soy una iglesia.
mis hijos como personas son una iglesia, mi esposa como persona son otra iglesia, y cada persona se ha visto privada de hacer lo que le gustaba, ir al servicio de oración, a la escuela dominical, al servicio de resurrección, participar del evangelismo y del compañerismo que tanta falta nos hace. De todos estos males, entre comillas, yo creo que se viene algo terrible, algo letal que puede golpear a la iglesia en su estructura, que puede golpear a la iglesia en su llamamiento. Y es que este enclaustramiento, este aislamiento social, puede haber acostumbrado al creyente a quedarse en la casa o a acostumbrarse a los servicios en línea. Por eso es que al comienzo yo les dije que el motivo y objetivo de este espacio, de esta transmisión, no es que usted se acostumbre a los servicios en línea. Los servicios en línea tienen como finalidad llevar un refresco al pueblo del Señor. Nosotros no estamos predicando para tener congregaciones virtuales. Escuchen mi voz ahora. No estamos predicando para tener congregaciones virtuales. No. No estamos hablando en esta mañana para debilitar a las asambleas locales. No estamos hablando en esta mañana para desmembrar a las iglesias hermanas. No. Esta es una contribución para la Iglesia Universal de Jesucristo, de la que somos parte. No es para que nadie deje su iglesia. No es para que nadie abandone su puesto de deber. No es para que alguien desconozca su responsabilidad. No es para que se le quite el apoyo a su pastor. No es para que se le quite el apoyo a la asamblea local. No. Si algo queremos es que ame más a su iglesia, ame más a la asamblea local, ame más la hermandad, ame más a su esposa, ame más a sus hijos y ame la congregación. Pero esta pandemia que ha paralizado al mundo, que ha aislado a los creyentes, puede tener efectos letales si es que no hacemos algo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que reinventarnos. Tenemos que entender que el mundo está cambiando y de alguna manera debemos de cambiar. No en nuestra esencia, no en nuestro fundamento, no en lo que hemos aprendido, sino de aprovechar como aprovechó el apóstol Pablo las cartas, la tinta. ¿Para qué? Para invadir al mundo de su tiempo con las cartas paulinas. Por eso es que ahora hemos despertado a una nueva manera de predicar. Y es predicar a través de las redes, a través de las líneas. ¡Qué bendición tan preciosa! Las redes no son solo para postear o colocar videos que no tienen razón de ser. Yo creo que Dios ha permitido el avance de esta tecnología para que nosotros tengamos la posibilidad de bombardear al mundo entero con la bendita palabra del Señor. Entonces aquí cobra relevancia el texto que hemos usado en esta mañana como fundamento. Y el texto es Gálatas 6. No nos cansemos de hacer el bien. Hace mucho tiempo, al ver la desidia de algunos hermanos, el desinterés de corresponder a nuestra solicitud, entonces yo tomé la decisión de dejar de escribir. Y le dije a un hermano mío, ya no voy a escribir. Y él, volteando, me dijo, Jorge, no te canses
de hacer el bien. Nuestro tránsito por esta tierra es fatigoso y esta fatiga nos lleva algunas veces a cansarnos. Todo cansa, vivimos en un cuerpo que se cansa de todo. Pero el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas, no se cansen de hacer el bien. Hay 3 cosas que el diablo odia y hay 3 cosas que Dios ama. Nosotros debemos de estudiar a nuestro enemigo. El hermano Branham enseña que victoria es conocer al diablo en sus mañas y en sus artimañas. Mientras más conozca usted al diablo, más victorioso será. Porque el creyente siempre cae en las trampillas, en las triquiñuelas del diablo. Pero mientras yo más lo conozca, entonces más me daré cuenta que todo es parte de su trampa. Y parte de su trampa es colocar pensamientos en mi mente. Y parte de su trampa es hacer creer que esos pensamientos son nuestros cuando no son nuestros. Cuando yo entendí que esto era parte de su juego, cuando entendí que los malos pensamientos eran parte de su maña, entonces ya no me dejé vencer por ese lado. Me di cuenta que no era yo, que era él, que era parte de sus trucos, era parte de sus mañas. Entonces el diablo es un mañoso, pero en medio de su mañosería hay 3 cosas que a él no le gustan. Hay 3 cosas que él odia. ¿Cuáles son esas 3 cosas? La primera es, él odia que el creyente lea. Él odia que el creyente lea. Él odia. ¿Cómo le molesta que el creyente lea? ¿Por qué le molesta? Porque mientras el creyente más lea, más se dará cuenta de quién es, más se dará cuenta de sus derechos. Y cuando el creyente sabe sus derechos, ya no se deja abusar por el diablo, porque el diablo es un abusivo, pero él abusa de nuestra ignorancia. Mientras más ignorante sea usted, más abuso recibirá de parte del diablo. Aún mucho ministro falso abusa al pueblo del Señor por su ignorancia. Antiguamente, en los tiempos de la Inquisición, era un delito que el creyente lea. Era pecado. Eran castigados por leer. Porque el leer les daba a ellos pleno conocimiento. Entonces el diablo odia que el creyente lea. Bueno, aquí en el lado izquierdo tengo la Biblia y al lado derecho tengo el mensaje. La revelación de Jesucristo. ¿Cómo odia el diablo que el creyente lea? ¿Cómo odia el diablo que el creyente oiga? Porque la revelación viene por el oír de la palabra del Señor. ¿Cómo odia el diablo? Dios tiene un mensaje y este mensaje tiene 2 alas. Las 2 alas del mensaje, la Biblia y el mensaje. Las 2 alas de la palabra del Señor, la Biblia y el mensaje. Y todo creyente va a leer la Biblia y va a leer el mensaje. Amén, hermanos preciosos. Muy bien. El diablo odia 3 cosas. Ya sabemos cuál es la primera, que el diablo lea. ¿Cuál es la segunda, hermano Escabarrosi? Que el creyente ore. En una ocasión le preguntaron al hermano Branham, ¿cómo puedo crecer? Y él dijo, lea la Biblia y ore cada día si quiere crecer.
lee la Biblia, ora cada día, ora cada día, ora cada día. Lee la Biblia, ora cada día, si queréis crecer. Si quiere crecer, lea la Biblia, ore cada día. Entonces el diablo odia que el creyente ore. ¿Por qué? Porque a través de la oración el creyente puede conectarse con su Creador. A través de la oración el creyente puede decirle a Dios lo que siente, lo que piensa, y a través de la oración él puede recibir respuesta de parte de Dios. La oración es una puerta de emergencia. La oración nos saca de este mundo y nos lleva a un mundo espiritual. Apocalipsis 4:1, sube acá. A través de la oración el creyente sube. A través de la oración el creyente se desconecta de este mundo y se conecta con otro mundo que es el mundo espiritual. Entonces al diablo no le gusta que el creyente ore. Dice el profeta, usted puede hacer todo, pero usted no puede orar mucho. Usted puede cantar mucho. Usted puede hablar mucho, usted puede dormir mucho, usted puede trabajar mucho, pero usted no puede orar mucho. Si hay algo que nosotros debemos de practicar, es la oración. La tercera cosa que el diablo odia es que el creyente congregue. Entonces el peligro que ahora está enfrentando la iglesia es que el creyente se haya acostumbrado a no congregar. Porque costumbre, la palabra costumbre significa algo que se aprende por repetición. Entonces el creyente está encerrado en sus casas 70 días o más. Y posible ya se haya acostumbrado a no congregar. Posible se haya acostumbrado a tener servicios en casa. Bueno, eso es una buena costumbre y yo creo que todos deberíamos de tener servicios en casa. Eso no debería de cambiar. Y si en eso debemos de cambiar, hay que tener servicios en casa. Pero tener servicios en casa no debe llevarnos a desconocer lo que el apóstol Pablo dijo a los hebreos, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. El no congregar es algo que se aprende, una costumbre. Amén, hermanos. Entonces este posible sea el más grave daño que la iglesia sufra. Entonces, como un hombre de Dios, me dirijo en esta mañana a la iglesia en su conjunto y les digo en el nombre de Jesucristo que ansíen, que anhelen, que pidan a Dios la oportunidad de regresar a nuestras asambleas locales sin que esto signifique no tener servicios de hogar. Cada familia debe tener servicios de hogar, debe de tener su altar familiar, pero esto no quiere decir que nos quedemos en casa detrás de una computadora, detrás de una pantalla plasma o detrás de la grabadora, y no que aquí yo estoy mejor, que aquí estoy mejor conectado, aquí estoy más en directo con Dios. Es un bonito pensamiento, pero que contraviene lo que el apóstol Pablo dijo: no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. ¿Qué es costumbre? Algo que se aprende por repetición. Entonces, ¿por qué vamos a la iglesia? Naturalmente, vamos a honrar la palabra, vamos a honrar la resurrección, vamos a participar de la oración de los santos en conjunto, vamos a cumplir con lo que dijo David: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Vamos para juntarnos con el cuerpo de Cristo,
con los miembros del cuerpo de Cristo. Vamos a recibir corrección porque el juicio comienza por la casa de Dios. Vamos para no quedarnos en casa y vamos a la iglesia para mostrarle a la gente de qué parte estamos. Con el favor de Dios, mañana a las 10 de la mañana estaré nuevamente dirigiéndome a la audiencia invisible para sostener este pensamiento con lo que el hermano Branham dice, de para qué vamos a la iglesia, cuál es la importancia de ir a la iglesia y cuáles son los beneficios que el creyente obtiene cuando va a la iglesia. Hay beneficios que nosotros obtenemos cuando vamos a la iglesia. Por ejemplo, el hermano Branham dice que cuando vamos a la iglesia nosotros recibimos aceite para nuestras lámparas. Hermanos, ha sido un grande privilegio para mí dirigirme a ustedes, audiencia invisible. Creo que más adelante, de repente en algunos servicios más, yo estaré ya transmitiendo a través de la señal de Facebook de la sangre de Cristo. Pronto, si ustedes nos acompañan con sus oraciones, estará en el aire la radio Iglesia Misionera La Sangre de Cristo, funcionando, si el Señor nos ayuda, 24 horas al día, para llevarle al creyente global la posibilidad de escuchar la palabra del Señor. Sus oraciones por nosotros. Inclinemos nuestros rostros. Bondadoso Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te doy las gracias por el privilegio que me has dado de dirigirme a tus hijos. Te ruego, te imploro, te suplico, Señor, que permitas que tu palabra no sea de balde, que caiga en buena tierra, que tus hermanos, mis hermanos, tus hijos, comprendan de la manera correcta lo que en esta mañana he expresado por dirección tuya, porque colocaste ayer en mi corazón este sentir y porque no he podido dormir pensando, Señor, en este momento. Te doy las gracias por permitirme desde la tranquilidad de mi hogar dirigirme a tus hijos, a mis hermanos. Señor, y te lo digo de todo corazón, si este espacio atenta con la tranquilidad de las asambleas locales, de las iglesias locales, si este espacio atenta contra el ministerio mundial, si atenta a la tranquilidad del creyente, y yo te ruego que no permitas que esto continúe. Pero si esto puede traer beneficio, si esto puede traer refresco, si esto puede estimular al creyente, al amor, a la oración, a la lectura, al congregar, al apoyar la causa, a la obra misionera, al amor pleno, entonces, Señor, permite que crezcamos. Jamás permitas que nos olvidemos quiénes somos. Permite siempre que nuestros pies estén sobre la tierra, sabiendo quiénes somos, pecadores, salvos por gracia. Bendice este momento y gracias por ayudarme. Todo esto, Señor, te lo pido encarecidamente, Padre, encarecidamente, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Dios les bendiga. Si el Señor así lo permite, hoy a las 7 de la noche, uno de nuestros hermanos va a estar transmitiendo para ustedes sus oraciones por nosotros, sus oraciones para darle forma a lo que el Señor ha colocado en nuestros corazones para la audiencia invisible.
su servidor Jorge Escabarrosi Chacón, desde la tranquilidad de su hogar. Dios les bendiga, amados hermanos.